tenían. Cuando los planes para su demolición fueron anunciados, la opinión pública reaccionó rápidamente y pidió obviamente la preservación de este edificio, de esta joya, pero Nueva York parecía querer demoler sus mejores edificios. Ada Louise Huxtable, una crítica de arquitectura del New York Times, escribió sobre la presunta demolición que una sociedad que no tiene dinero, excepto para autopistas que sacan a la gente de nuestras ciudades en deterioro, está verdaderamente empobrecida. Muchos arquitectos y ciudadanos se unieron para salvar el edificio y a Nueva York, y le exigieron al establecimiento, a los políticos, que por favor consideren la preservación de nuestra herencia y que si los sitios y edificios con valor histórico se los protege por medio de nuevas leyes, que también haya un ente histórico que pueda hacer recomendaciones basadas en esto, de cualquier cambio, ¿no? Pero no pasó nada. Bueno, pasó, la estación fue demolida. La creación de la comisión histórica se dio 2 años después. O sea, en 2 años, que es poco tiempo realmente, se logró establecer la Comisión de Preservación Histórica. El New York Times publicó una nota de fallecimiento de este edificio titulado Adiós a Penn Station, en la cual expresó: cualquier ciudad consigue lo que admira, paga por ello y finalmente lo que merece. Nosotros merecemos una arquitectura de lata en una ciudad con cultura de amateurs y seremos juzgados no por los monumentos que construimos, pero por aquellos que destruimos. A esta altura parece que los neoyorquinos finalmente comenzaban a querer sus vecindarios y sus edificios, especialmente cuando empezaron a demolerse. Y el paso de cambios continuaba acelerando, ¿no? Tony Hsieh, un historiador, dice en su libro La vida y muerte de la preservación que la ciudad se quiere por lo que ya tenía, no por lo que eventualmente podría ser. O sea, un cambio fundamental empieza a darse en la ciudadanía. Ya no es más qué es lo que va a reemplazar esto y qué es lo que va a ser en el futuro. No, se convierte en una apreciación de que tenemos algo de valor que no puede ser reemplazado en el futuro, especialmente cuando lo que lo reemplaza es esto. Este fue el complejo deportivo que reemplazó a Penn Station, ¿no? Uno de los trabajos arquitectónicos más feos que pueda existir en toda la ciudad. No tiene nada de arte, nada de gracia, y la estación quedó relegada a un espacio subterráneo que es como un metro. No tiene una grandeza de cuando uno llega a una ciudad que ha llegado no sientes ese sentido. Así que en este momento la ciudad se da cuenta de que lo que reemplaza lo que ya tiene, los símbolos del modernismo, porque la estación era un símbolo de ese modernismo, no van a ser reemplazados por algo mejor. Sumado a que también había empezado en los años 60 un cambio en el código, otro cambio que se hace en el código de zonificación, en la cual finalmente, 50 años después de que Le Corbusier propone torres con espacios abiertos, el código empieza a favorecer el desarrollo de códigos con espacios abiertos. Que es lo que hacen es que empiezan a cambiar los vecindarios más aún. La comisión, cuando fue creada la comisión,
el Consejo de la Ciudad de Nueva York creó un lenguaje muy específico para la ley, que fue en 1978. Hubo un caso en que la misma organización, la misma entidad que demolió el ferrocarril, la estación de ferrocarril de Penn Station, ahora quería construir una torre encima de la otra terminal de Nueva York, que es Grand Central Station. Este caso fue hasta la Corte Suprema, y en 1978 la Corte Suprema dijo que no se podía demoler este edificio. Pero esto fue desde el 63, los primeros 15 años de la comisión fueron 15 años de lucha, de combate constante para asegurarse de que los edificios que estábamos designando como patrimonio histórico en ese momento no habría dudas de que merecían ser considerados como patrimonio histórico, ¿no? Estos fueron los edificios algunos edificios cívicos, como bibliotecas, museos, estaciones de ferrocarriles y edificios gubernamentales. No habíamos entrado todavía en edificios que tal vez puedan ser controversiales, que podrían haber sido controversiales, designaciones controversiales, ¿no? Pero a pesar de eso, de todas maneras, hubo este caso que afortunadamente fue resuelto a favor de la comisión. Bueno, nosotros tenemos una serie de designaciones. Somos la única agencia en la ciudad de Nueva York responsable por identificar y designar los edificios históricos y los edificios, los monumentos individuales, ¿no? Regulamos los cambios que se le pueden hacer a esos edificios. Ahora, un edificio en la ciudad de Nueva York puede ser designado si tiene más de 30 años, que es poco, como dijo Ángel Luis, comparado con la historia milenaria que existe acá. Pero nos ha permitido, precisamente nos ha permitido frenar de una manera más rápida y más potencialmente, con más potencia, las fuerzas de cambio que existen en la ciudad, ¿no? Hay tres tipos de designaciones que nosotros hacemos. Edificios individuales, o sea, el exterior del edificio solamente. También designamos interiores y paisajes urbanos, que principalmente son los parques. Desde 1965 hemos designado más de 25.000 edificios, de los cuales 1.187 son edificios individuales, designaciones individuales. Hemos designado 91 distritos históricos. Ahora, todos los edificios en un edificio histórico son también monumentos individuales, que se consideran protegidos. O sea que en realidad tenemos como 24.000 edificios en la totalidad de edificios que están bajo nuestro control. Nosotros en la Junta somos 11 miembros de la comisión, y por ley debemos tener 3 arquitectos, un historiador, un urbanista, que en ese caso soy yo, a pesar de que soy arquitecto, y un inmobiliario, un agente inmobiliario o un abogado que trabaja en inmobiliaria. En cuanto a los interiores, generalmente son lugares que tienen que tener acceso o que han tenido acceso al público. Esa es una distinción importante. Puede haber estamos en estos momentos debatiendo si
si designamos un interior que está en un edificio al frente de las Naciones Unidas, pero no es un edificio, está en una torre, ni siquiera está como en el 30º piso, no podemos todavía justificar la designación de ese edificio. Estamos buscando la manera de hacerlo, de ese espacio en esa torre, porque, ¿cómo es que se llama? El argumento que los dueños dicen es que no ha sido espacio público, nunca ha sido espacio público, pero sabemos que se han celebrado bodas en ese espacio y que lo utilizan para conferencias, como un salón como esto. Entonces, estamos viendo cómo resolvemos eso. Por lo general, los interiores se limitan a restaurantes, a teatros y a bancos, ¿no? No podemos designar tampoco los interiores de edificios religiosos, templos o iglesias. El exterior sí, pero el interior no. Entonces también tenemos los paisajes que designamos, los parques. Los parques tienen que ser parques públicos, no podemos designar un espacio que no, un paisaje que no sea público. Principalmente lo que a mí más me atrae de todo esto, una de las cosas que más me atrae, son los distritos históricos, que tienen que cumplir, o sea, reunir varios periodos, por lo menos un periodo de arquitectura o un estilo de arquitectura, pero típicamente tienen más que una de esas, más que un estilo, o representan más que un periodo. Pero lo importante es que tengan un sentido de lugar, un sentido de que los diferentes componentes de ese vecindario están armados. Lo bueno de esto es que nos ha servido como está tan ampliamente escrita la ley que nos ha servido para designar distritos que hoy día, que antiguamente zonas que eran industriales, que hoy día se están convirtiendo en zonas residenciales, que al haber sido industriales son mucho más eclécticos que una zona típicamente residencial. Entonces, ese eclecticismo es lo que nosotros hemos utilizado como para decir que es lo que le da su característica urbana a ese sitio. Entonces, aquí últimamente designamos este edificio, no el edificio, el distrito que se llama Gansevoort Market, que queda en el Village. ¿No? Es una zona donde habían y todavía existen carniceros, donde era un mercado de carne, donde tenían colgando los cadáveres en las tiendas ahí, ¿no? Pero que ha ido cambiando y hoy día tienes viviendas y hay edificios nuevos que han sido aprobados como este que está en la parte de abajo de la diapositiva. A la izquierda, a la derecha, mejor dicho, hay un edificio, un distrito que fue una pequeña comunidad planificada que designamos en 1207. Entre los temas contemporáneos que tenemos nosotros, en la comisión, nosotros nos reunimos una vez por semana, ¿no? O sea, 4 veces al mes y hasta en otras ocasiones nos reunimos para ir y visitar edificios donde haya problemas o propuestas de edificios nuevos que queremos ver en el terreno donde se van a presentar. Ninguno de nosotros, excepto el presidente de la comisión, recibe salarios. El alcalde, somos nombrados todos por el alcalde de la ciudad de Nueva York y nos reunimos varias veces al mes para discutir
y los temas y votar sobre las designaciones que hacemos y también en los cambios que se le hacen a los edificios. Ahora, hay mucha presión últimamente, como ven en las fotos de abajo, todavía sigue habiendo mucho, el desarrollo sigue siendo fuerte en la ciudad. El edificio de abajo fue una casa que íbamos a designar, que el individuo que la quería demoler y construir 4 casas en ese edificio. Entonces, antes que la designáramos, empezó a dañarla, empezó a vandalizarla, ¿no? O sea que eso es parte de los problemas que tenemos. La otra parte son la sobreconstrucción. Pero en cuanto a temas también lo que estamos haciendo es designando toda la parte industrial de la ciudad, los edificios que representan la historia del modernismo que cambió a la ciudad. ¿No? También uno de los problemas que tenemos, y también debido al desarrollo, las presiones del desarrollo, es que la manera en que opera, cuando la comisión designa un edificio, es final la designación del edificio, pero puede ser anulada esa designación por el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Y en este caso hemos tenido 2 edificios últimamente que fueron anulados, que esa designación fue anulada. Una de ellas en un edificio, un galpón que queríamos designar en Brooklyn, porque el temor del concejal local era que al designarse no se iba a poder desarrollar, que iba a impedir el desarrollo de esa zona, y ellos querían que hubiera más desarrollo en ese caso. El proceso de la designación es simple. Lo que sí quería decirles es que la comisión consta con 50 a 70 personas, y aunque es la más grande la comisión más grande de los Estados Unidos, es la agencia más pequeña de la ciudad de Nueva York, está entre las más pequeñas, 50 a 70 personas no es nada allá. Tiene un departamento de investigación y tiene un departamento de preservación también. Bueno, el último aspecto de lo que quería hablar es que, como había dicho antes, que nos interesa mucho la arquitectura moderna, y creo que la comisión ha madurado muchísimo, y esta es una muestra que algunos tal vez no pensarán que es buena idea, pero hemos aprobado un edificio de Sir Norman Foster, que es una torre que sale de una base que fue diseñada en los años 30. Parte de lo que nosotros pensamos, parte de la justificación es que el diseño de ese edificio original incluía una torre que nunca se construyó. O sea que lo que se construyó fue la base del edificio que permitía tener una torre, pero que no se construyó nunca. Entonces, cuando estos llegaron con esta propuesta de construir y expandir esta compañía, se les concedió después de investigar un poco la propuesta, ¿no? Nosotros estamos, de la manera en que también apoyamos el diseño de la arquitectura moderna, también hacemos cosas como, aquí había un edificio antiguo en Soho, mejor dicho, no un edificio antiguo, un edificio de un piso que había sido un edificio de 5 pisos antiguamente, y fue demolido y solo quedó un piso, quedó muy poco del material original. Pues hemos permitido la reconstrucción de ese edificio en material sintético, y ese es el que se ve aquí en esta diapositiva. También estamos con arquitectura moderna en Soho también, que interpreta
la arquitectura más antigua y galvaniza las diferencias entre el modernismo y el contexto ya construido. Me parece que esto le da una dinámica más interesante a esto. Este es un edificio de Aldo Rossi, que también en Soho, que se ve directamente, dos interpretaciones que él tuvo. Una fachada, la fachada de frente, es más literal en cuanto a la interpretación de las columnas con las vigas en la fachada, a lo largo de la fachada, que es típico de la arquitectura de Soho, y en la parte de atrás se reinventa, se reinterpreta cómo se hace eso. También estos son comercios también en la misma zona de estructuras de un piso que hemos aprobado nosotros, ¿no? En cuanto a los vecindarios que tenemos, reconocemos las contradicciones entre nuestros esfuerzos de preservar un vecindario y nuestra habilidad para crecer. Entonces lo que tratamos de hacer es equilibrar y guiar la arquitectura moderna y el diseño, y que respete el diseño, el contexto que existe ya. Y en ese vecindario de South Street Seaport, aquí se puede ver una obra moderna que aprobamos hace 2 años, fue construida hace 2 años, de un arquitecto, Rick Cook, que incorporó, este es un barrio que tenía, que era un puerto, un antiguo puerto importante de la ciudad. Entonces tenía elementos incorporó elementos de barcos, la interpretación de los barcos y los barriles, los cascos en esta arquitectura, que hoy día es una vivienda. Similarmente, este edificio de otro arquitecto, Richard Olcott, incorporó temas marítimos, de la historia marítima de la zona. En Tribeca, otra zona industrial, afortunadamente se preserva todavía mucho de esa tradición, de esa construcción y modernidad del final del siglo XIX, perdón. Y estos son los edificios nuevos que se han construido allá. Son hoteles y viviendas más modernistas que también incorporan estas cosas. Sí. Y finalmente tenemos edificios modernos que pienso que pueden ser las designaciones de en 30 años, pueden ser nuevas designaciones para nosotros que se están construyendo en la ciudad de Nueva York, incluyendo este de Herzog de Meuron. Para mí estos edificios lo que representan es un nuevo paso en el modernismo de la ciudad de Nueva York. Muchos de estos edificios están incorporando tecnología verde. No sé si utilizan esta expresión, pero todos sistemas sostenibles dentro del edificio. Y yo pienso que eso es algo que tal vez podemos tratar de incorporar dentro de la preservación. Y en la comisión estamos empezando a exigir que mucho de lo que se hace en cuanto a preservar ciertos edificios antiguos, que se empiece a incorporar estas tecnologías verdes dentro de la reestructuración de los edificios. Bueno, muchas gracias.